La firma del abandono. Los documentos de divorcio se firmaron en un pasillo de hospital que aún olía a antiséptico y sangre. María Pérez yacía inconsciente detrás de las puertas dobles, con el cuerpo suturado tras una cesárea de emergencia que había salvado a 3 bebés prematuros. Las máquinas zumbaban, las luces rojas parpadeaban. En algún lugar adentro, una enfermera susurraba oraciones. Afuera, Gregorio Solís se ajustó su traje hecho a medida, tomó un bolígrafo y firmó su nombre sin dudarlo. Hace 10 minutos, María casi muere. Gregorio no preguntó si sus hijos respiraban por sí mismos. No preguntó si su esposa despertaría. Solo le hizo una pregunta al abogado. ¿Qué tan rápido se puede formalizar esto? La respuesta fue simple. Inmediatamente, limpiamente, en silencio, exactamente como a él le gustaba. Salió una médica, con el cansancio escrito en su rostro. Su esposa está en estado crítico, dijo ella. Necesita... Ya no soy su esposo, interrumpió Gregorio, cerrando la carpeta. Su voz era tranquila, casi aburrida. Informe a su familia y... adiós. No tiene familia, respondió la médica. Gregorio vaciló medio segundo, luego asintió, como si eso lo resolviera todo. Se dio la vuelta y se fue. Sus zapatos de cuero resonaron en el pasillo, pasando junto a fotografías de recién nacidos sonrientes y padres llenos de esperanza. Detrás de él, 3 bebés luchaban por aire en incubadoras de plástico transparente. Para la mañana, María despertaría divorciada, sin seguro médico y legalmente privada de derechos sobre sus propios hijos. Gregorio, mientras tanto, bajó al garaje subterráneo, donde lo esperaba un Mercedes negro con el motor en marcha. Revisó su teléfono. Un mensaje de Elena Núñez iluminó la pantalla. ¿Está todo hecho? Él escribió una sola palabra como respuesta. Sí. Cuando el auto salió al tráfico de Madrid, Gregorio se permitió sonreír. El momento era perfecto. Sin sucias batallas por la custodia, sin una esposa frágil que lo frenara. En 6 semanas, su empresa entraría en la ronda de financiación más importante. Los inversores querían fuerza, no sentimentalismos. Un hombre que corta los lazos limpiamente. En cuidados intensivos, una enfermera colocó suavemente la mano temblorosa de María contra el cristal de la incubadora. Los bebés estaban vivos, pero apenas. Los labios de María se movían, como si tratara de disculparse con ellos por algo que aún no entendía. Lo que nadie en ese pasillo sabía, ni los médicos, ni los abogados, ni siquiera el propio Gregorio, era que en el momento en que firmó esos papeles, puso en marcha una cadena de consecuencias que destruiría todo lo que creía poseer. Y la mujer que acababa de borrar estaba a punto de convertirse en el error más peligroso de su vida. El despertar y la notificación. María Pérez se despertó con el sonido de alarmas desconocidas y una pesadez en el cuerpo que se sentía incorrecta, como si le hubieran quitado algo y no se lo hubieran devuelto. Tenía la garganta seca y la cabeza le palpitaba. Por un momento, no pudo recordar dónde estaba, ni por qué no podía mover las piernas. Entonces volvió el dolor. Intentó sentarse, pero un dolor agudo le atravesó el abdomen, haciéndola jadear. Una enfermera corrió hacia ella, poniendo una mano suave en su hombro. «Tranquila», dijo la mujer suavemente. «Has pasado por mucho». «Mis hijos», susurró María. Su voz se quebró, dolorida por el tubo de respiración que le habían quitado unas horas antes. «¿Dónde están mis hijos?» La enfermera vaciló. «No mucho.
pero lo suficiente. Están en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, UCN, dijo. Están vivos, luchando, muy pequeños, pero estables por ahora. El alivio invadió a María tan rápido que se sintió mareada. Las lágrimas rodaron por los lados de su rostro y empaparon la almohada. ¿Puedo verlos? La enfermera desvió la mirada. Hay algo que tenemos que discutir primero. Un hombre que María nunca había visto entró en la habitación, sosteniendo una tableta en lugar de flores. Llevaba una identificación del hospital que no lo catalogaba como personal médico. Señora Pérez, dijo, y luego se corrigió sin disculparse. Ciudadana Pérez, ha habido un cambio en su estado civil, continuó con voz profesional y llana. Su divorcio se finalizó temprano esta mañana. María lo miró fijamente, segura de haber escuchado mal. Eso es imposible, dijo. Yo estaba inconsciente. Sí, respondió él. Pero los documentos eran válidos. Su corazón comenzó a latir más rápido. Gregorio no podía, pero ya lo había hecho. El hombre tocó la pantalla y la giró hacia ella. La firma. La de Gregorio la miraba, gruesa y familiar. Su propio nombre estaba escrito debajo, autorizado, ejecutado. Fecha, hora, todo preciso, todo definitivo. Ya no está cubierta por el seguro del señor Solís, continuó él. La administración del hospital la ha transferido a otra sala. Las decisiones médicas con respecto a sus hijos se están revisando actualmente en espera de una aclaración sobre la custodia. Los dedos de María se aferraron a las sábanas. Son mis hijos. Legalmente, dijo él. Eso aún está por determinarse. La habitación comenzó a girar. ¿Dónde está él?, exigió ella. Quiero ver a mi esposo. El hombre la miró a los ojos por primera vez. El señor Solís ha renunciado a cualquier participación futura. Después de que él se fue, la enfermera regresó con una silla de ruedas en lugar de Consuelo. Trasladaron a María a una habitación más pequeña en otro piso. Sin ventanas, sin monitores, sin calor. Le dieron una manta fina y una carpeta con formularios que apenas podía leer a través de las lágrimas. Horas más tarde, la llevaron en silla de ruedas más allá de la UCIN. Los vio a través del cristal. 3 cuerpos diminutos, enredados en cables y plástico, luchando batallas que ella no podía luchar por ellos. Extendió la mano, pero la silla siguió moviéndose. Fue entonces cuando María finalmente entendió la verdad. No solo estaba divorciada, había sido borrada, y mientras yacía sola esa noche, apretando el brazalete del hospital que Gregorio había pagado para que le quitaran, llamaron suavemente a su puerta. Un golpe que cambiaría toda su percepción de cuán sola estaba realmente. La ilusión de control. Gregorio Solís estaba frente al espejo en su ático en el Paseo de la Castellana, ajustándose los puños de su camisa a medida mientras la luz del sol entraba por los ventanales de piso a techo. Madrid se extendía debajo de él, nítida y obediente, tal como a él le gustaba. Todo estaba tranquilo, controlado, limpio, tal como lo había planeado. Su teléfono vibró sobre la encimera de mármol. Alerta de calendario. Desayuno con inversores. 9 de la mañana. Tomó un sorbo de café negro, revisando los mensajes nocturnos. Notas de felicitación, algunas consultas cautelosas, ninguna resistencia, ninguna reacción negativa. El divorcio había transcurrido exactamente como prometió su abogado. Eficiente. Había dormido poco, pero no importaba. Se sentía más ligero que en meses. Se acabaron las visitas al hospital. Se acabaron las minas emocionales. Se acabaron las explicaciones.
María se había convertido en una carga en el momento en que el embarazo se complicó. 3 hijos prematuros no eran una bendición en su mundo. Eran un riesgo. Y el riesgo era algo que Gregorio Solís eliminaba en la etapa inicial. Agarró el teléfono y marcó el número que había memorizado mucho antes de que se secara la tinta de los papeles de divorcio. «Todo está hecho», dijo cuando Elena contestó. Ella se rió suavemente al otro lado de la línea, un sonido brillante y lleno de alivio. «Te dije que funcionaría. Solo necesitaba ser decidido». Gregorio sonrió. «Siempre soy decidido». Elena ya lo esperaba en el Hotel Ritz más tarde esa noche, coordinando una pequeña aparición estratégica. Nada público todavía, solo para sembrar la idea. Un nuevo comienzo. Una nueva imagen. Una mujer que le convenía, no una que se arrastraba detrás. Cuando entró en el ascensor, Gregorio se permitió un momento de satisfacción. Ahora controlaba la narrativa. Era el CEO que tomaba decisiones difíciles, el hombre que no permitía que la debilidad personal interfiriera con el crecimiento profesional. Nadie preguntaría a dónde había ido María. A media mañana, estaba sentado a la cabecera de una mesa de conferencias de cristal, con vistas al horizonte, sosteniendo un bolígrafo Montblanc y hablando con inversores potenciales. Habló de números, crecimiento, expansión. La confianza emanaba de él. «Esta empresa está entrando en su fase más fuerte», dijo Gregorio con suavidad, sin distracciones, sin inestabilidad. Los hombres frente a él asentían, impresionados. Entonces su asistente se deslizó en la habitación y se inclinó cerca. «Señor», susurró, «ha surgido un problema con uno de los canales de financiación». Gregorio frunció el ceño. «¿Cuál?» «El fideicomiso de la familia Moreno». El nombre apenas se registró. «No trabajamos con ellos». «No directamente», dijo ella con cautela, «pero su capital influye en 2 de nuestros socios secundarios. Han pausado el proceso en espera de una revisión». Gregorio se recostó, ocultando su irritación. «¿Es temporal?» «Sí», respondió ella, «pero han solicitado información actualizada sobre riesgos de carácter personal». La mandíbula de Gregorio se tensó. «Me ocuparé de ello». La reunión se reanudó, pero algo había cambiado. Por primera vez en ese día, Gregorio sintió una leve inquietud. La apartó. Tenía abogados, asesores, influencia. Esto no era nada. Afuera, su teléfono vibró de nuevo. Número desconocido. Lo ignoró. En una tranquila habitación de hospital al otro lado de la ciudad, María Pérez miraba al techo, sin saber que su nombre acababa de surgir en habitaciones en las que Gregorio creía que ella nunca entraría. Y mientras Gregorio estaba de pie, estrechando la mano de los inversores, convencido de que había cortado limpiamente el pasado, el mensaje que ignoró esperaba pacientemente en su pantalla, porque el sistema en el que confiaba ya se estaba moviendo en su contra, y la mujer que había desechado se había convertido en la variable silenciosa que ya no podía controlar. La crueldad silenciosa. El traslado ocurrió sin ceremonias. María Pérez se despertó de un sueño ligero, con el sonido de ruedas rodando y voces desconocidas. Su historial fue retirado de los pies de la cama. El soporte del goteo traqueteó cuando lo desconectaron y lo volvieron a conectar. Nadie explicó nada hasta que ella preguntó. Su voz era fina e insegura. «¿A dónde me llevan?» La enfermera evitó su mirada. «Órdenes de administración». La trasladaron del ala privada de recuperación, en la que Gregorio había insistido meses atrás, a la sala general de posparto al otro lado del hospital. La iluminación era más dura, las paredes desnudas,
La habitación olía débilmente a lejía en lugar de desinfectante de lavanda. Su nueva cama crujía cuando se movía, y la manta era tan fina que sentía el frío a través de ella. María miraba al techo, tratando de entender cómo todo podía haber cambiado tan rápido. 1 hora después, apareció una coordinadora de facturación, con una sonrisa de turno y una carpeta llena de números. «Solo necesitamos revisar su cobertura», dijo alegremente. María tragó saliva. «Mi esposo». Los dedos de la mujer se congelaron por una fracción de segundo. Su exesposo canceló la autorización esta mañana. Las palabras se asentaron lentamente, como el polvo después de un derrumbe. «¿Qué significa eso?», preguntó María. «Significa», respondió la coordinadora, bajando la voz, «que el tratamiento prolongado en la UCIN para sus hijos requerirá arreglos alternativos». El corazón de María golpeó contra sus costillas. «Son prematuros. Necesitan las máquinas». «Sí», dijo la mujer suavemente. «Por eso necesitamos confirmación de responsabilidad de pago». Responsabilidad de pago. Palabras que parecían obscenas cuando se trataba de 3 bebés luchando por vivir. Ese mismo día, llevaron a María de nuevo más allá de la UCIN, esta vez intencionalmente. Le rogó al celador que se detuviera, solo por 1 minuto. Él vaciló, luego disminuyó la velocidad. Ella presionó su palma contra el cristal. 3 incubadoras, 3 vidas. Uno de ellos se movió débilmente, una manita diminuta cerrándose alrededor del vacío. «Estoy aquí», susurró María, aunque no podían oírla. «No me voy». Detrás de ella sonó una voz. «Ciudadana Pérez», dijo un administrador del hospital con tono cortante. «Necesitamos discutir la planificación del alta». «¿Alta?». María se giró, el pánico creciendo. «No me pueden dar el alta. Apenas puedo caminar». «Médicamente», respondió la mujer, «está lo suficientemente estable para recuperarse en casa». «No tengo casa», dijo María. La administradora asintió una vez, como si eso ya se hubiera anotado. «Tendrá que organizar un alojamiento temporal». La crueldad no era ruidosa. No gritaba ni amenazaba. Se movía a través de papeles y políticas, firmas y silencios. Para la noche, la comida de María había sido degradada. Los analgésicos se redujeron. Los privilegios de visita se limitaron por capacidad. Yacía sola, escuchando los llantos lejanos de otros recién nacidos, preguntándose si sus hijos también lloraban. Al otro lado de la ciudad, Gregorio Solís firmó la cancelación final del seguro, con la misma eficiencia que aplicaba a los informes trimestrales. No fue personal, se dijo a sí mismo, fue necesario. Los hospitales encontraban soluciones. La gente se adaptaba. En su habitación, María miraba su teléfono, desplazándose por los mensajes no respondidos que le había enviado a Gregorio hacía horas. Ninguno entregado, todos bloqueados. Sus manos temblaban mientras escribía un último mensaje que sabía que nunca sería leído. «Me necesitan, por favor». No lo envió. En cambio, se acurrucó de lado, protegiendo un cuerpo que ya había dado todo lo que tenía, y por primera vez permitió que la verdad se asentara por completo. Gregorio no solo se había ido, estaba asegurándose activamente de que ella no pudiera sobrevivir sin él. Y mientras la luz se atenuaba y María cerraba los ojos, no sabía que esta injusticia ya estaba siendo observada de cerca. Tal es la intervención y el fideicomiso Moreno. Se tomó una decisión en otro lugar del hospital, una decisión que anularía silenciosamente la meticulosa crueldad de Gregorio. La decisión se tomó en una oficina tranquila al final del pasillo de reanimación, lejos de los administradores y sus tabletas. La doctora Mo
Natalia Reyes estaba de pie, con los brazos cruzados, mirando el historial médico que brillaba en la pantalla de su computadora. 3 identificaciones de pacientes. 3 bebés prematuros. Todos nacidos en condiciones extremas. Todos requiriendo soporte respiratorio avanzado. Todos marcados repentinamente para revisión financiera. Lo había visto antes, no a menudo, pero lo suficiente para reconocer cuándo sucedía. El poder interviniendo donde debería haber compasión. Natalia se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Había sido neonatóloga durante más de 20 años. Había visto a niños sobrevivir en condiciones imposibles y había visto a otros apagarse porque alguien arriba decidió que sus vidas eran demasiado caras. El sistema nunca lo llamaba crueldad, lo llamaba política. Una enfermera joven llamó suavemente a la puerta abierta. «Doctora Reyes, la administración quiere confirmación sobre los trillizos Pérez». Natalia levantó la vista. ¿Confirmación de qué? De que estamos dispuestos a reducir el nivel de intervención si la cobertura cesa, dijo la enfermera en voz baja. La vergüenza parpadeó en su rostro. La mandíbula de Natalia se tensó. Absolutamente no. Se levantó y caminó rápidamente hacia la UCIN. Sus tacones resonaban con determinación. La habitación estaba tenue, llena del ritmo constante de las máquinas haciendo el trabajo. Pulmones demasiado pequeños para arreglárselas solos. Se detuvo en la primera incubadora, observando cómo el pecho del bebé subía y bajaba con ayuda mecánica. «Son estables», dijo Natalia en voz alta, más para sí misma que para nadie más. «Frágiles, pero estables». Abrió el archivo de la madre. María Pérez, 31 años. Cesárea de emergencia. Pérdida severa de sangre. Sin familiares cercanos indicados. Divorciada horas después de la cirugía. Los ojos de Natalia se entrecerraron. Regresó a su oficina y abrió una carpeta segura que no había tocado en años. Dentro había copias de informes de incidentes, testimonios y consultas legales que había guardado después de que un caso similar casi destruyera la vida de una madre joven hace 10 años. Tomó el teléfono y marcó un número de memoria. «Alejandro Castro», respondió un hombre después de 2 tonos. «Soy Natalia Reyes», dijo ella. «Necesito asesoramiento legal, no para el hospital, para un paciente». Hubo una pausa. «Esa es una llamada inusual», respondió Alejandro. «¿Qué pasa?». Natalia explicó todo. El divorcio, el cese del seguro, el intento de presionar decisiones médicas basadas en dinero. Cuando terminó, hubo un largo silencio en la línea. «¿Sabes quién es María Pérez?», preguntó finalmente Alejandro. «No», dijo Natalia honestamente. «Solo sé que la están aplastando». Alejandro exhaló lentamente. «Entonces escucha con atención. No dejes que trasladen a esos niños. Documenta todo. Cada conversación, cada solicitud, cada firma». El pulso de Natalia se aceleró. «¿Por qué?». «Porque», dijo él con voz seria, «esto no es solo una disputa por la custodia. Ese nombre está vinculado a un fideicomiso que no ha salido a la luz en más de 10 años». Natalia cerró los ojos brevemente. Confió en su instinto y no le falló. Regresó a la UCIN y habló con su equipo con tranquila autoridad. «Ningún cambio en los planes de tratamiento sin mi aprobación. Si alguien los presiona, envíenlos a mí». Esa noche, Natalia visitó a María en su habitación. María parecía pequeña en la cama del hospital, con los ojos hundidos por la fatiga y el miedo. «Soy la doctora Reyes», dijo Natalia suavemente. «Dirijo la UCIN».
María se sentó con dificultad. ¿Mis hijos? Están vivos, dijo Natalia con firmeza, y seguirán estándolo. Las lágrimas rodaron por las mejillas de María. Están tratando de quitármelos. Natalia le tomó la mano. No sin luchar. Cuando Natalia salió de la habitación, envió un último correo electrónico marcado como confidencial, adjuntando todas las violaciones documentadas. En algún lugar al otro lado de la ciudad, un mecanismo legal inactivo durante mucho tiempo comenzó a moverse, y por primera vez desde que Gregorio Solís firmó esos papeles, el equilibrio cambió silenciosamente. La revelación del legado. El golpe en la puerta se produjo justo después de medianoche, suave pero decidido, del tipo que no pertenecía a una enfermera haciendo rondas. María Pérez se despertó de un sueño inquieto, con el cuerpo dolorido en lugares que no sabía que podían doler. Por un momento pensó que lo había imaginado. Luego el golpe se repitió. Sí, susurró. La puerta se abrió lentamente. Entró un hombre de unos 40 años, alto, vestido impecablemente, con un abrigo sobre el brazo como si viniera directamente de un lugar importante. No parecía un empleado del hospital. Parecía un hombre que vivía en salas de juntas y tribunales. «Mi nombre es Alejandro Castro», dijo en voz baja. «Estoy aquí porque la doctora Natalia Reyes me pidió que viniera». María se incorporó sobre la almohada, el pánico estallando. «¿Pasa algo con mis hijos?» «No», dijo Alejandro rápidamente. «Están estables. No se trata de su estado. Se trata de su nombre». Ella frunció el ceño. «¿Ya sabe mi nombre?» «Sí», respondió él, acercando una silla a la cama. «Pero no creo que usted sepa lo que significa». María soltó una risa amarga. «Significa que confía en la persona equivocada». Alejandro no sonrió. «Significa moreno». La palabra quedó en el aire, desconocida y pesada. «El apellido de soltera de mi madre», dijo María lentamente. «¿Por qué?» Alejandro abrió su maletín y sacó un sobre sellado, grueso y amarillento por el tiempo. «Porque su abuela, Leonora Moreno, creó uno de los fideicomisos de inversión privada más grandes de España, y usted figura como su única beneficiaria sobreviviente». María lo miró fijamente, segura de que el cansancio finalmente la había llevado a alucinar. «Eso es imposible», dijo. «Mi abuela murió hace muchos años. Si hubiera dinero, alguien me lo habría dicho». «Lo intentaron», dijo Alejandro suavemente, «pero el fideicomiso estaba bloqueado en litigios, disputas familiares, impugnaciones. Estuvo congelado durante 12 años. El pecho de María se apretó. «Entonces, ¿por qué ahora?» «Debido a una cláusula», respondió Alejandro, «que se activa solo tras el nacimiento de herederos legítimos. Herederos múltiples, para ser exactos». Su respiración se detuvo. «Mis hijos». «Sí». La habitación de repente pareció demasiado pequeña. «¿Qué significa esto?», preguntó María. «¿Que ahora tengo acceso a él?» Alejandro negó con la cabeza. «No de inmediato. Existe un período de investigación obligatorio, 90 días. Hasta entonces, los activos permanecen inaccesibles». La esperanza estalló. Luego se desvaneció. «Entonces esto no me ayuda», dijo ella en voz baja. «No ahora. Antlapola ayuda más de lo que cree», dijo Alejandro, «porque desde el momento en que se activó esta cláusula, usted quedó legalmente protegida». Se inclinó hacia adelante. «Las acciones de su exesposo, cancelar el seguro, interferir con la atención médica, ahora están documentadas como intentos de causar daño financiero a un beneficiario protegido». Las manos de María temblaron. Gregorio no sabía nada de esto. «No», dijo Alejandro, «y ese podría ser su mayor error.
Las lágrimas rodaron por las mejillas de María, esta vez no de desesperación, sino de algo agudo y desconocido. Vindicación. La prueba de que no se equivocaba al sentirse borrada. ¿Qué pasa ahora?, preguntó ella. Alejandro cerró el maletín. Ahora esperamos, y nos aseguramos de que usted y sus hijos sobrevivan lo suficiente para recibir lo que siempre debió ser suyo. Se levantó, deteniéndose en la puerta. Una cosa más. A partir de este momento, cada paso de Gregorio será vigilado. Después de que él se fue, María se recostó en la almohada, mirando al techo, con la mente acelerada. Por primera vez desde que se despertó sola, no se sentía invisible, porque en algún lugar más allá de las paredes del hospital, un imperio dormido acababa de reconocer a su legítimo heredero. Y era solo cuestión de tiempo antes de que el hombre que la había desechado se diera cuenta de con quién se había divorciado realmente. La prueba de los 90 días. El período de investigación de 90 días sonaba razonable sobre el papel. En la vida real, parecía una sentencia. María Pérez fue dada de alta 2 días después, con una receta que no podía pagar e instrucciones que asumían que tenía un hogar, apoyo y descanso. Nada de eso existía. Salió del hospital con un abrigo prestado, su bolsa del hospital más ligera que cuando llegó meses atrás. Sin niños en brazos, solo papeles y dolor. En la acera, dudó antes de abrir su teléfono. Le quedaban 3.000 euros en su cuenta, suficiente para un tiempo si era extremadamente cuidadosa. Eligió un taxi económico, no porque supiera a dónde iba, sino porque era más barato. ¿A dónde?, preguntó el conductor. María tragó saliva. A algún lugar con alojamiento económico a largo plazo. El conductor asintió sin juzgar y salió al tráfico. El estudio temporal que encontró en las afueras de Madrid era pequeño y silencioso, con una cama que chirriaba y una cocina americana que apenas funcionaba. Olía débilmente a café viejo y productos de limpieza. A María no le importaba. Era un lugar donde recostarse sin que le dijeran que le costaba dinero a alguien. Cada mañana regresaba al hospital en metro, con el cuerpo adolorido por los músculos en curación y la piel suturada. Pasaba horas de pie junto al cristal de la UCIN, memorizando cada número de monitor, el rostro de cada enfermera. Aprendió el sonido del respirador de cada niño. Uno era más fuerte, uno más lento. Uno la asustaba cada vez que la alarma bajaba. Todavía no le permitían tocarlos. Pronto, le decían. Gregorio Solís nunca vino. Al 5.º día llegó una carta al estudio, reenviada desde el hospital. Oficial. Pesada. Informaba a María que su exesposo había solicitado una revisión de custodia de emergencia, citando la inestabilidad de la madre y la falta de capacidad financiera. Sus manos temblaban mientras la leía 2 veces. Luego, una tercera vez. Esa noche llamó a Alejandro Castro. «Está tratando de llevárselos», dijo ella, con la voz quebrada. «Lo sé», respondió Alejandro con calma. Presentó la solicitud en el momento en que se dio cuenta de que había un fideicomiso involucrado. «Entonces ahora lo sabe», susurró María. «Sabe algo», corrigió Alejandro, «pero no lo suficiente. Esta es una reacción instintiva». La semana siguiente la puso a prueba como nunca lo había hecho la cirugía. El dolor estallaba sin medicamentos. El sueño llegaba a ratos. Algunos días se saltaba comidas para ahorrar dinero para el transporte. Aprendió lo fría que podía ser Madrid cuando eres invisible. Gregorio, mientras tanto, le decía a cualquiera que preguntara que María no estaba bien y rechazaba la ayuda. Elena Núñez aparecía a su lado en cenas y eventos benéficos.
Su mano descansaba con confianza sobre su brazo. Las fotos aparecían en línea. Sonrisas, champán, control. María las vio una vez, por accidente, en la pantalla rota de su teléfono mientras estaba sentada sola en el metro. No lloró. Al 12º día, uno de los niños empeoró. Llamaron a María desde el pasillo y observó cómo los médicos se movían con una velocidad aterradora. Apretó las manos con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, susurrando promesas que no sabía cómo cumplir. Estabilizaron al bebé. Apenas. Esa noche, María estaba sentada en el borde de la cama en el estudio, mirando la pared. El cansancio la arrastraba hacia abajo. 90 días parecían imposibles. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Ciudadana Pérez, soy Yuri Cruz. Alejandro Castro sugirió que habláramos. Creo que puedo ayudar, pero no de la manera que espera. María miró la pantalla. Su corazón latía con fuerza. Porque por primera vez desde que todo se vino abajo, alguien no ofrecía lástima. Ofrecían una ventaja. El aliado estratégico. María Pérez no respondió al mensaje de inmediato. Se sentó en el borde de la cama estrecha, con el teléfono brillando en sus manos, releyendo el nombre. Yuri Cruz. No significaba nada para ella, pero Alejandro Castro no sugeriría esa llamada a la ligera. Alejandro no desperdiciaba favores. No presentaba personas sin una razón. Escribió una sola palabra como respuesta. ¿Cómo? La respuesta llegó casi al instante. Reúnase conmigo mañana, en el centro. Enviaré la dirección. Al día siguiente, María estaba parada frente a un edificio de oficinas tranquilo, encajado entre dos torres de vidrio cerca de la Plaza Mayor. Sin letreros, sin logotipos llamativos. Solo líneas limpias y un mostrador de seguridad discreto. Se ajustó el abrigo prestado sobre los hombros y entró. El corazón le latía más fuerte con cada paso. Yuri Cruz se puso de pie cuando ella entró en la sala de conferencias. Tenía unos 45 años, tranquilo, discreto, vestido con un traje oscuro sencillo que no intentaba impresionar. Sus ojos eran observadores, no curiosos, como si ya hubiera leído su historia y ahora estuviera estudiando las notas al pie. Ciudadana Pérez, dijo, extendiendo la mano. Gracias por venir. María la estrechó, luego se sentó, con las manos cruzadas fuertemente en su regazo. Dijo que podía ayudar. Sí, respondió Yuri, pero primero necesito que entienda algo. No estoy aquí para salvarla. Ella asintió lentamente. Bien, no necesito que me salven. Un destello de aprobación cruzó su rostro. Lo sé. Lo que ofrezco es estructura, tiempo y silencio. Deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro había documentos, limpios y precisos. Alojamiento temporal cerca del hospital. Un estipendio modesto etiquetado como honorarios de consultoría. Ninguna mención de caridad. Ningún indicio de lástima. Esto la mantendrá a flote durante el período de investigación, dijo Yuri. No toca el fideicomiso, no alerta a su exesposo y no compromete su posición legal. María miró los papeles. ¿Por qué? Yuri se recostó. Porque tengo un interés de larga data en los activos de los Moreno, y porque no me gustan los matones que confunden la paciencia con debilidad. Ella tragó saliva. Gregorio no lo conoce. Y no necesita hacerlo, dijo Yuri. Todavía no. María vaciló. Luego hizo la pregunta que la había atormentado desde el hospital. ¿Qué pasa si la investigación falla? La mirada de Yuri no vaciló. No fallará, pero incluso si lo hiciera, Gregorio perdería de todos modos.
Eso llamó su atención. ¿Cómo? ¿Por qué? Dijo Yuri con calma. Ya ha exagerado. Amenazas de custodia, presión financiera, manipulación de la opinión pública. A los jueces no les gustan los patrones, especialmente cuando están documentados. María exhaló. Algo se aflojó en su pecho. Entonces, ¿qué necesita de mí? Nada, respondió Yuri, excepto una cosa. No reaccione. Deje que piense que está agotada. Deje que crea que está acorralada. Ella sonrió débilmente, con cansancio. Estoy agotada. Oh, dijo Yuri suavemente, pero ya no está acorralada. Durante las siguientes 2 semanas, la vida de María cambió silenciosamente. Se mudó a un pequeño apartamento amueblado a 10 minutos del hospital. Volvió a comer adecuadamente. Finalmente se le permitió tocar a sus hijos, piel con piel, susurrando promesas a su frágil calor. Gregorio presentaba mociones, filtraba información sobre su preocupación. Esperaba que ella se rompiera. Ella no se rompió. Tarde en la noche, mientras María estaba sentada junto a la usina, los diminutos dedos de un bebé se cerraron alrededor de su dedo por primera vez. Lo sintió entonces. No exactamente esperanza, pero sí certeza. El suelo ya no se movía bajo sus pies, y en algún lugar al otro lado de la ciudad, Gregorio Solís confundió su silencio con rendición, sin darse cuenta de que la fase más peligrosa del juego acababa de comenzar. El silencio ensordecedor. Gregorio Solís notó el silencio en la 3ª semana. No fue dramático. Sin mensajes de enojo, sin correos electrónicos emocionales, sin acusaciones públicas. María Pérez había desaparecido de su radar tan completamente que lo alarmó. Al principio, lo agradeció. El silencio significaba consentimiento. Significaba que estaba cansada, abrumada, rindiéndose como siempre lo hacía la gente como ella. Pero el silencio, cuando duraba demasiado, empezaba a sentirse como algo diferente. Gregorio estaba sentado en su oficina con vistas al Palacio Real, desplazándose por su teléfono, mientras la cinta de cotizaciones se arrastraba por la pantalla detrás de su escritorio. Su asistente estaba cerca con una tableta en la mano. «Todavía nada de la ciudadana Pérez», dijo con cautela. Gregorio se burló. «Por supuesto que no. Está ocupada tratando de sobrevivir». Y sin embargo, se encontró comprobando. Noticias del hospital, documentos judiciales. Nada nuevo. Solo el mismo proceso lento, el mismo período de espera. 90 días. Una eternidad para alguien acostumbrado a resultados inmediatos. En una cena privada esa noche, Elena Núñez se inclinó cerca. Su mano manicurada descansaba sobre su brazo. «Has estado distraído últimamente», ronroneó. «¿Es por ella?» Gregorio se tensó. «Ella no importa». Elena sonrió, poco convencida. «Entonces, ¿por qué su nombre sigue apareciendo en las discusiones de financiación? ¿Qué quieres decir?» «Escuché a alguien en la gala», dijo Elena casualmente. Mencionaron a los Moreno de nuevo, en voz baja, como si fuera un gigante dormido. La mandíbula de Gregorio se tensó. No era nada, pero cuando regresó a casa, se sirvió un trago que no necesitaba y miró las luces de la ciudad, con la inquietud arrastrándose bajo su piel. A la mañana siguiente llamó a su equipo legal. «Quiero una actualización sobre Pérez», dijo. «Todo». El informe volvió delgado, demasiado delgado. Sin crisis nerviosas, sin mociones de emergencia, sin declaraciones de desesperación financiera, nada que coincidiera con la imagen de colapso que él había pintado. Mientras tanto, los días de María seguían un ritmo constante que Gregorio nunca podría haber imaginado. Pasaba la mañana en la usina,
Descansaba por la tarde. Por la noche leía los documentos judiciales que Alejandro le enviaba en una tableta prestada. No reaccionaba, no explicaba, aprendía. Yuri Cruz solo se comunicaba cuando era necesario. Llamadas breves, actualizaciones precisas. «Déjalo hablar», le dijo una vez. «Cada palabra que dice, sin tu respuesta, se convierte en evidencia». Y Gregorio hablaba. Presentó una solicitud de custodia revisada, más agresiva esta vez, citando indisponibilidad emocional y condiciones de vivienda inestables. Filtró información a un periodista amigo, teniendo cuidado de no nombrarla directamente. Quería presión, quería movimiento. A cambio, no obtuvo nada. Ni negación, ni entrevista, ni colapso. Al final de la cuarta semana, uno de sus inversores secundarios pospuso una reunión. Luego otro. Luego un tercero solicitó aclaraciones sobre el riesgo de litigios personales. Gregorio le gritó a su asistente. Culpó al momento, culpó al mercado. Pero tarde en la noche, solo en su oficina, abrió un memorándum privado que no debería haber visto. Mencionaba un próximo cambio de capital vinculado a la activación de un fideicomiso de herencia. Sus dedos se congelaron sobre el teclado. Moreno. Al otro lado de la ciudad, María apretaba a su hijo más pequeño contra su pecho, sintiendo el frágil ascenso y descenso de una vida que casi había perdido. Por primera vez, no temía la espera, porque entendía algo que Gregorio no. El silencio no era debilidad. El silencio era control. Y a la medida que Gregorio Solís finalmente comenzaba a sentir que el suelo se movía bajo sus pies, cometió el error fatal de presionar más fuerte, sin darse cuenta de que cada paso que daba ahora cerraba la trampa alrededor de su propio futuro. La tua trampa en la gala. Gregorio Solís decidió que era hora de ser visible. El silencio había durado demasiado, y en el mundo de Gregorio, la visibilidad era poder. Si los inversores dudaban, si los susurros circulaban, entonces la solución era simple: parecer imperturbable, parecer un ganador. Controlar la narrativa hasta que ella no pudiera controlarlo a él. La gala benéfica en el Hotel Ritz era el escenario perfecto. Candelabros de cristal, etiqueta rigurosa. La élite financiera de Madrid reunida bajo techos dorados, bebiendo champán y fingiendo no observarse demasiado de cerca. Gregorio llegó puntualmente. Elena Núñez estaba a su lado, con la mano posesivamente sobre su brazo mientras disparaban los flashes. Llevaba un elegante vestido color marfil, caro y calculado. Él llevaba la confianza como un traje a medida. «Sonríe», ronroneó Elena. «Están mirando». Gregorio sonrió. Estrechó manos, rió con facilidad. Habló de crecimiento e innovación. Habló de estabilidad, de enfoque, de un futuro libre de distracciones. Cuando le preguntaron sobre su vida personal, ofreció una respuesta ensayada. «A veces», decía con ligereza, «tienes que tomar decisiones difíciles para proteger lo que estás construyendo». La frase funcionó exactamente como estaba previsto. Asentimientos, comprensión, aprobación. En todo el salón, los inversores no susurraban sobre María, sino sobre la compostura de Gregorio, su fuerza, su decisión. El hombre parecía intocable. Gregorio sintió que la adrenalina se asentaba en sus huesos. Este era su elemento. Aquí ganaba. Elena se inclinó más cerca cuando se detuvieron cerca del balcón, con vistas al paseo del Prado. «¿Ves?», susurró. «Están de tu lado».
Gregorio asintió, escaneando la sala. Entonces su mirada se enganchó en algo inesperado. Alejandro Castro estaba de pie junto a la barra. Gregorio se tensó solo por un momento antes de suavizar su expresión. Alejandro no era alguien a quien se pudiera ignorar, pero tampoco era alguien a quien se pudiera desafiar públicamente. Ese hombre no pertenecía a ninguna firma, pertenecía a los resultados. Sus ojos se encontraron por un momento. Alejandro asintió cortésmente. Nada más. Gregorio exhaló, diciéndose a sí mismo que no significaba nada. Estaba en medio de una conversación con un socio de un fondo de cobertura cuando su teléfono vibró en su bolsillo. Lo ignoró. Luego vibró de nuevo. Y otra vez. Molesto, Gregorio se disculpó y salió a un pasillo más tranquilo, revisando la pantalla. Un mensaje de su director financiero. Tenemos un problema. Gregorio frunció el ceño y escribió rápidamente una respuesta. Sé específico. La respuesta llegó más lenta esta vez. Uno de nuestros inversores ancla ha hecho una pausa. Citaron preocupaciones sobre los riesgos asociados con la validación de un fideicomiso de herencia. El estómago de Gregorio se contrajo. ¿Qué fideicomiso? Aparecieron 3 puntos. Desaparecieron. Luego la respuesta. Moreno. El pasillo de repente pareció demasiado caluroso. Gregorio escribió furiosamente. No es definitivo. No está activo. Eso pensábamos, respondió el director financiero. Pero alguien tiene influencia, suficiente para poner nerviosa a la gente. Gregorio volvió a meter el teléfono en su bolsillo y se obligó a enderezar los hombros. Regresó al salón de baile, con una sonrisa ensayada. Las risas burbujeaban como si nada hubiera cambiado, pero la música ahora sonaba más aguda. El salón parecía más pequeño. Al otro lado de la ciudad, María Pérez estaba sentada junto a 3 cunas en la usina. Sus dedos tocaban ligeramente el cristal. No sabía nada de la gala. No lo necesitaba, porque mientras Gregorio Solís estaba ocupado demostrando su fuerza al mundo, los cimientos bajo su imagen comenzaban a agrietarse. Y esta vez, ninguna confianza podría mantenerlo unido. La trampa legal. Los titulares nunca aparecieron, y eso era lo que más inquietaba a Gregorio Solís. En los días posteriores a la gala, su nombre todavía aparecía en las columnas de negocios, todavía emparejado con frases como liderazgo constante y fuerte confianza pública. Pero algo sutil había cambiado bajo la superficie. Las invitaciones llegaban con menos frecuencia. Las llamadas se respondían más tarde de lo habitual. Reuniones que antes se programaban con semanas de antelación, de repente estaban en el aire, y María Pérez seguía siendo invisible. Gregorio estaba sentado en su oficina temprano en la mañana, tamborileando con los dedos sobre el escritorio de cristal, mientras su asistente se congelaba frente a él. No puedo obtener una actualización de ubicación, dijo ella con cautela. Ningún documento hospitalario reciente, ninguna moción nueva. Ella no ha respondido a nada. Los labios de Gregorio se apretaron. Se está escondiendo. Oh, dijo la asistente vacilante. No necesita responder. Gregorio le lanzó una mirada aguda. Ella bajó la vista. Por todo Madrid florecían silenciosamente las especulaciones. No en los tabloides, sino en las salas de juntas, en conversaciones cerradas entre personas que sabían cómo se mueve realmente el poder. El fideicomiso Moreno se mencionaba de nuevo, en voz baja, pero con la frecuencia suficiente para ser notado. ¿Quién lo controlaba? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ella? El nombre de Alejandro Castro apareció en varios calendarios confidenciales. Yuri Cruz canceló 2 apariciones
sin explicación. Un socio principal de una firma de capital privado vendió silenciosamente una participación minoritaria vinculada al plan de expansión de Gregorio. Nada de esto era catastrófico. Y, sin embargo, Gregorio trató de recuperar el control de la única forma que conocía, aumentando la presión. Su equipo legal presentó una solicitud para una evaluación psiquiátrica formal de María, citando trauma posparto y retraimiento emocional. El lenguaje era afilado, estratégico, cruel en su moderación. Esperaba una reacción. Obtuvo silencio. El tribunal confirmó la recepción. Nada más. Esa noche, Gregorio se sirvió un trago y se quedó solo en su ático, observando cómo la ciudad palpitaba debajo. Elena llegaba tarde. ¿Otra vez? A él no le importaba. Sus pensamientos estaban enfocados en una cosa. Ella debería haberse roto ya. Mientras tanto, los días de María fluían tranquila y mesuradamente. Los niños ganaban peso lentamente, pero lo suficiente para provocar sonrisas cautelosas en las enfermeras. Aprendió a sostenerlos sin miedo, a leer su respiración, a sentarse quieta durante horas bajo el pitido de las máquinas. Yuri Cruz la visitó una vez, brevemente, sin flores, sin discursos. «Lo estás haciendo bien», dijo simplemente. «Estoy sobreviviendo», respondió María. «Eso es suficiente por ahora». No preguntó por Gregorio. No lo necesitaba. Alejandro la mantenía informada con actualizaciones breves. «Se está impacientando», le dijo por teléfono. «Eso es bueno». «¿Por qué?», preguntó María. «Porque la impaciencia conduce a errores». Una tarde, mientras María mecía a su hijo más pequeño, una enfermera mencionó algo de pasada. «Un periodista llamó antes», dijo. «Preguntó si todavía estabas aquí». Las manos de María se congelaron. «¿Qué le dijiste?» «Que no comentamos sobre el estado de los pacientes». María asintió, con el corazón latiendo constantemente. Gregorio quería que el mundo la viera desmoronarse. En cambio, ella había desaparecido por completo, sin fotos, sin declaraciones, sin espectáculo. Y en una ciudad donde el poder dependía de la visibilidad, su ausencia comenzaba a hablar más fuerte que cualquier acusación. Porque cuando una mujer desaparece sin romperse, la gente empieza a preguntarse, ¿qué sabe ella? ¿Quién la protege? ¿Qué viene después? Gregorio Solís lo sentía en las entrañas. Ahora llegaba la creciente comprensión de que ya no dirigía la historia. Estaba reaccionando a ella. Y en algún lugar profundo de la maquinaria financiera en la que tanto confiaba, el nombre de María Pérez se estaba reposicionando no como un problema a resolver, sino como una fuerza que nadie podía permitirse subestimar. La firma fatal Gregorio Solís finalmente decidió contactarla. No públicamente, no a través de abogados, sino personalmente. El mensaje llegó tarde en la noche, deslizándose por canales que él creía que aún le pertenecían. «Necesitamos hablar. Por los niños, por un cierre». María miró la pantalla, sentada en la pequeña mesa de la cocina de su apartamento temporal. Un bebé dormía sobre su pecho. Los otros dos, finalmente, eran lo suficientemente fuertes para quedarse en la UCIN durante la noche sin alarmas cada hora. No respondió de inmediato. Reenvió el mensaje a Alejandro Castro. La respuesta llegó minutos después. «Bien, está listo». La reunión se fijó 3 días después, en un lugar neutral. Gregorio eligió una sala de conferencias privada en un edificio de oficinas del centro que utilizaba a menudo para negociaciones. Quería el control, territorio familiar. María aceptó sin condiciones. Cuando llegó, Gregorio ya estaba allí,
de pie junto a la ventana con el teléfono en la mano. Se volvió cuando ella entró. Su expresión estaba cuidadosamente calibrada. Preocupación, arrepentimiento, autoridad suavizada lo suficiente para parecer humana. «María», dijo en voz baja, «te ves cansada». Ella no reaccionó al comentario. Se sentó frente a él, cruzando las manos, reservada pero tranquila, exactamente como le había aconsejado Yuri. Gregorio exhaló, como si su apariencia confirmara algo que ya había decidido. «Esto no tiene que ser una guerra», comenzó. «Podemos arreglar esto antes de que lastime a los niños». «Los niños están en el hospital», dijo María con calma. «No saben que hay una guerra». Gregorio asintió, como reconociendo el argumento. «Por eso necesitamos estabilidad. A los tribunales no les gusta la incertidumbre, a los inversores tampoco». Ahí estaba, la verdad filtrándose por las grietas. «Hablé con mis abogados», continuó él. «Si aceptas un acuerdo conjunto, custodia compartida, manutención controlada, confidencialidad mutua, podemos resolver todo rápidamente». Deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro había una propuesta de acuerdo, generosa en apariencia. Manutención mensual, subsidio de vivienda, cobertura de gastos legales. A cambio, María renunciaba a reclamar activos futuros, declaraciones públicas y cualquier interés de terceros relacionado. Gregorio la observó atentamente mientras leía. Sus manos no temblaban, su rostro no cambiaba. «Es más de lo que esperaba», dijo ella en voz baja. Gregorio se relajó, solo un poco. «Quiero ser justo». Ella lo miró. «¿Por qué ahora?» «Porque prolongar esto no ayuda a nadie», respondió él con suavidad. «Y porque sé que es difícil para ti». La mentira era limpia, ensayada. María bajó la mirada. «No quiero pelear», dijo. «Estoy tan cansada». Gregorio se estiró sobre la mesa, poniendo su mano cerca de la de ella, sin tocarla. «Entonces no lo hagas. Firma esto. Déjame encargarme del resto». Una pausa colgó entre ellos. Luego, María asintió. «Firmaré», dijo. Gregorio ocultó rápidamente su alivio, pero estaba allí. Le acercó un bolígrafo, un Mont Blanc, pesado y caro. Lo que no notó fue el segundo documento debajo del acuerdo, casi idéntico en apariencia, incluido silenciosamente en la pila. Un adendum, perfectamente legal, que se activaba solo en caso de activación de la verificación de un fideicomiso protegido. Alejandro Castro lo había redactado él mismo. María firmó donde indicó Gregorio. Una vez, 2 veces, puso sus iniciales en los márgenes. Gregorio firmó el último, apenas mirando las páginas. En su mente, ya había ganado. Cuando todo estuvo hecho, se levantó y extendió la mano. «Este es el mejor resultado», dijo. María le estrechó la mano. «Gracias», respondió ella. Cuando salió, Gregorio sonrió para sí mismo, seguro de que finalmente había cerrado este capítulo. No sabía que, al firmar ese acuerdo, había reconocido sin saberlo el fideicomiso que intentaba dejar atrás y había entregado las palancas que, sin darse cuenta, lo mantenían a flote. Porque el papel que acababa de firmar no era una oferta de paz, era una admisión. Y la trampa ahora estaba completamente puesta. El colapso. La primera llamada llegó a las 6:42 de la mañana. Gregorio Solís estaba en mitad de su entrenamiento matutino. El horizonte de Madrid aún estaba bañado en una luz gris pálida, cuando su teléfono vibró en la encimera de mármol. Frunció el ceño al ver el identificador de llamadas, su director financiero.
Las llamadas antes de la apertura de los mercados nunca eran una buena señal. ¿Qué pasa?, preguntó Gregorio, ya molesto. Tenemos un problema, dijo el director financiero con voz tensa. 3 socios congelaron el movimiento de capital durante la noche. Gregorio agarró una toalla. ¿Temporalmente? No, indefinidamente. Citaron problemas con la alineación de cláusulas. La mandíbula de Gregorio se tensó. ¿Qué cláusulas? Hubo una pausa en la línea, demasiado larga. Las relacionadas con el acuerdo modificado que firmó la semana pasada, dijo el director financiero con cautela. El que hace referencia a los riesgos asociados con un beneficiario protegido. Gregorio sintió un destello de irritación. Ese era un modelo estándar. Eso pensamos, respondió el director financiero, pero el departamento legal no está de acuerdo. Gregorio terminó la llamada sin responder. A las 9, su bandeja de entrada estaba llena. Solicitudes de aclaración, reuniones pospuestas. Un calendario que antes estaba lleno de certeza, ahora estaba salpicado de advertencias amarillas y reprogramaciones provisionales. Gregorio estaba sentado en su escritorio, girando el bolígrafo Montblanc entre sus dedos, obligándose a mantener la calma. Había firmado cientos de documentos a lo largo de los años. Él no cometía esos errores. Su asistente llamó y entró, sin esperar respuesta. El departamento legal quiere verlo. Ahora, en la sala de conferencias, había 2 abogados con tabletas abiertas y rostros sombríos. Una tercera pantalla mostraba un párrafo resaltado del acuerdo que Gregorio había firmado con María. Este adendum, comenzó un abogado, activa una obligación de divulgación bajo las leyes de riesgo fiduciario. Gregorio se inclinó hacia adelante. ¡Qué fideicomiso! El silencio llenó la habitación. El fideicomiso Moreno, dijo el abogado. Su firma confirma el conocimiento de su activación. Gregorio soltó una risa seca, incrédula. Ese fideicomiso ya ni siquiera existe. Existe, respondió el abogado. ¿Y está activo? A Gregorio se le cayó el corazón. ¿Desde cuándo? Desde el nacimiento de los trillizos. Las palabras lo golpearon con efecto retardado. Están diciendo, pronunció Gregorio lentamente, que al firmar ese acuerdo, confirmé el conocimiento de un fideicomiso que no sabía que existía. Sí, dijo el abogado, lo que significa que cualquier acción tomada antes o después puede interpretarse como coacción financiera. Gregorio se levantó bruscamente. Esto es una locura. Ella aún no tiene acceso a nada. El acceso no es la clave, dijo el segundo abogado. La clave es la protección. Al mediodía, la ola se había extendido. Una firma de capital privado solicitó divulgaciones revisadas. Otra pidió una auditoría interna. La próxima ronda de financiación de Gregorio fue discretamente marcada como bajo reevaluación. Gregorio se encerró en su oficina, con las manos apoyadas en el escritorio. Respiraba superficialmente. Reprodujo en su mente la reunión con María. Su voz cansada, los ojos bajos, la facilidad con la que aceptó. La había subestimado. Al otro lado de la ciudad, María estaba sentada en una pequeña sala de reuniones con Alejandro Castro y Yuri Cruz. Sin celebraciones, sin sonrisas. Todo se mueve más rápido de lo esperado, dijo Alejandro, revisando una actualización. Tu firma desencadenó más de lo que planeamos, asintió Yuri. Ahora está expuesto, y lo sabe. María se miró las manos. ¿Qué sigue? Yuri se encontró con su mirada. Ahora entra en pánico. Como si fuera una señal, el teléfono de María vibró. El nombre de Gregorio iluminó la pantalla. Ella no respondió. En su oficina,
Gregorio miraba la llamada no contestada, la ira hirviendo bajo una capa creciente de miedo. Por primera vez desde que firmó esos papeles de divorcio, entendió la verdad. María Pérez no estaba esperando misericordia. Estaba esperando que él firmara su propia confesión. Y a medida que el mercado comenzaba a alejarse silenciosamente de Gregorio Solís, el imperio que había construido sobre el control comenzó a resquebrajarse, pieza por pieza, firma por firma. El enfrentamiento final en la sala de juntas. La sala de juntas del piso 42 se elevaba sobre Madrid como un trono de cristal. Gregorio Solís se había sentado a esa mesa docenas de veces, siempre en el centro, siempre en control. Hoy estaba de pie junto a la ventana, con las manos cruzadas a la espalda, observando cómo el tráfico se arrastraba abajo, como si la ciudad misma se hubiera ralentizado para burlarse de él. Su propia junta directiva había convocado una reunión de emergencia. Eso solo le decía lo grave que se había vuelto la situación. Cuando se dio la vuelta, los asientos se llenaban rápidamente. Asesores, consejeros legales, 2 inversores que nunca antes habían asistido a reuniones internas. Nadie le sostuvo la mirada por mucho tiempo. El aire parecía más pesado de lo habitual, cargado de preguntas que nadie quería hacer en voz alta. Entonces la puerta se abrió de nuevo. Gregorio esperaba otro abogado. En cambio, entró María Pérez. La sala se quedó en silencio. No vestía un traje de negocios ni nada dramático, sino un vestido azul marino simple y severo. Tenía el cabello recogido cuidadosamente, la postura erguida, tranquila, sin prisas. No parecía frágil. No parecía derrotada, parecía lista. La respiración de Gregorio se detuvo antes de que pudiera evitarlo. ¿Qué hace ella aquí?, ladró. Yuri Cruz entró detrás de ella, cerrando la puerta. Está aquí por invitación mía, dijo llanamente, y con el consentimiento de la junta. Un susurro recorrió la mesa. María se encontró con los ojos de Gregorio, por primera vez en semanas. No había ira en su expresión, no había triunfo, solo claridad. Eso lo inquietó más de lo que podría haberlo hecho la rabia. Ella se sentó al final de la mesa, cruzando las manos tal como lo había hecho en su última reunión. Familiar, desarmante. Comencemos, dijo el presidente de la junta con cautela. Señor Solís, hemos sido informados de los acontecimientos relacionados con sus riesgos legales personales y su impacto potencial en la valoración de la empresa. Gregorio abrió la boca para responder, pero María habló primero. No les quitaré mucho tiempo, dijo con voz firme, proyectándose fácilmente por la sala. No estoy aquí para discutir nuestro matrimonio. Estoy aquí para aclarar los riesgos. Varias cabezas se giraron hacia ella. El Fideicomiso Moreno ha completado su revisión de activación preliminar, continuó María. Aunque los activos permanecen restringidos, la protección de los beneficiarios es totalmente ejecutable. Cualquier entidad vinculada financieramente a acciones consideradas coercitivas o de represalia está sujeta a una revisión secundaria. Gregorio sintió que la sangre se le iba de la cara. Esto no es... comenzó. Yuri interrumpió. Lo es, y la documentación ya ha sido presentada. En el extremo opuesto de la sala, se encendió una pantalla. Fechas, documentos, correspondencia. Gregorio reconoció sus propias firmas, sus propias mociones, ahora presentadas en un contexto que nunca había considerado. Esto no significa un colapso, dijo María con calma. Significa responsabilidad. El presidente de la Junta se aclaró la garganta. Ciudadana Pérez, ¿está buscando daños y perjuicios? María negó con la cabeza. No.
Gregorio la miró bruscamente. Exijo distancia, continuó ella, entre mis hijos y un modelo de comportamiento que prioriza la imagen sobre la vida. El silencio descendió sobre la sala. Los miembros de la junta intercambiaron miradas. Se estaban tomando decisiones sin palabras. La voz de Gregorio sonó ronca. ¿Planeaste esto? María sostuvo su mirada por última vez. No, Gregorio, yo sobreviví a esto. Se levantó, asintiendo cortésmente a la junta. Eso es todo. Cuando salió de la habitación, Yuri la siguió. Detrás de ellos, la puerta se cerró suavemente. Gregorio se quedó solo, a la cabecera de la mesa, rodeado de personas que ya no esperaban respuestas de él, porque con una sola aparición tranquila, María Pérez había hecho lo que él nunca creyó posible. No suplicó, no acusó. Simplemente regresó a su mundo y lo expuso. El exilio y la caída. Las consecuencias no llegaron con sirenas o titulares. Llegaron en silencio, como siempre llegan los verdaderos cambios de poder. Al mediodía, el calendario de Gregorio Solís estaba vacío. Las reuniones marcadas como confirmadas se volvieron grises. 2 llamadas de inversores fueron directamente al buzón de voz, no sin respuesta, sino ignoradas deliberadamente. En el pasillo de cristal fuera de su oficina, las conversaciones cesaban cuando él pasaba. Las personas que una vez se rieron demasiado fuerte de sus chistes, ahora evitaban sus ojos. A la 1:17. El presidente de la junta volvió a exigir su presencia. Esta vez, Gregorio no se paró junto a la ventana. Se sentó, entrelazando los dedos con fuerza sobre la mesa, con la mandíbula apretada en una máscara de control ensayada. Las mismas caras estaban sentadas allí, pero su postura había cambiado. Ahora estaban reclinados hacia atrás, evaluando con desapego. Hemos revisado la evaluación de riesgos, comenzó el presidente, y la presión externa. Gregorio asintió una vez. Turbulencia temporal. Un inversor se aclaró la garganta. Es más que turbulencia. 3 fondos se han retirado oficialmente. La cabeza de Gregorio se levantó de golpe. ¿Retirado? No vendieron activos, aclaró el inversor. Pausaron, en espera de un resultado. Gregorio sintió que algo frío se asentaba en su estómago. ¿Resultado de qué? De su liderazgo, dijo otra voz. La palabra golpeó fuerte. El asesor legal deslizó un documento sobre la mesa. Sus acciones, aunque no son criminales, han expuesto a la empresa a vulnerabilidades regulatorias y de reputación, especialmente a la luz de las divulgaciones relacionadas con el fideicomiso. Gregorio apartó el papel. Esta empresa soy yo. El presidente le sostuvo la mirada con firmeza. Antes eso era un activo. El silencio llenó la habitación, denso e inconfundible. Estamos invocando la cláusula de contingencia, continuó el presidente. Con efecto inmediato, la Junta nombrará un CEO interino mientras revisamos la gobernanza. Gregorio se rió, un sonido agudo y sin humor. ¿Me están apartando por un asunto personal? Estamos protegiendo a la empresa, respondió el presidente. De la inestabilidad, la ironía quemaba. Al otro lado de la ciudad, María Pérez estaba en la usina. Sosteniendo a un bebé contra su pecho, los otros 2 dormían plácidamente cerca. La doctora Reyes sonrió suavemente, ajustando un monitor. Lo están haciendo maravillosamente, dijo. María asintió, con las lágrimas nublando su visión, esta vez no de miedo, sino de alivio. Su teléfono vibró. Número desconocido. No respondió. De vuelta en la sala de juntas, Gregorio se levantó lentamente, ajustándose la chaqueta.
Están cometiendo un error, dijo en voz baja. Ella ni siquiera tiene acceso al fideicomiso. Las palabras de Yuri Cruz resonaron en la sala a través del abogado de la Junta. El acceso no es la clave. La influencia es la clave. La boca de Gregorio se abrió, luego se cerró. Por primera vez no tenía nada que replicar. Por la noche se emitió un memorando interno, redactado con cuidado. Transición de liderazgo temporal. Realineación estratégica. El mercado reaccionó no con pánico, sino con cautela. Las acciones cayeron, los analistas se cubrieron, la confianza se redujo. Gregorio regresó a su ático solo. Las cosas de Elena habían desaparecido. Una sola nota en la encimera decía: «Necesito espacio». Miró el horizonte, con un vaso de whisky intacto en la mano, dándose cuenta demasiado tarde de que todo lo que había construido dependía de la fe. Y la fe era frágil, porque cuando Gregorio Solís finalmente sintió el peso de las consecuencias, todavía no entendía la verdad más devastadora de todas. Este no era el final de su castigo. Era solo el comienzo. El colapso de Elena Núñez. Supo que el suelo había desaparecido bajo sus pies en el momento en que dejaron de llegar las invitaciones. Al principio se dijo a sí misma que era una semana lenta. Madrid se movía por ciclos. La temporada de galas subía y bajaba. Pero al tercer mensaje sin respuesta y al segundo almuerzo cancelado, la negación se volvió imposible. Su calendario, una vez lleno de cócteles en azoteas, proyecciones benéficas y cenas íntimas, estaba repentinamente vacío. Se sentó sola en una mesa de esquina en un café cerca del Retiro, desplazándose por su teléfono, viendo las historias de Instagram de mujeres con las que solía estar. Las mismas habitaciones, los mismos candelabros, las mismas sonrisas, solo que ella no estaba allí. Su nombre se había enfriado, y en su mundo eso era peligroso. Hace 2 semanas, el estatus de pareja de Gregorio Solís abría puertas. Ahora hacía que vacilaran. Los susurros la seguían en las habitaciones, donde apenas la dejaban entrar. No lo suficientemente fuertes para confrontar, pero lo suficientemente agudos para herir. Eligió el lado equivocado. Exageró su mano. Pensó que era permanente. Elena apretó la mandíbula, negándose a parecer afectada. Todavía tenía a Gregorio, ¿verdad? Condujo hasta su ático esa noche, sin llamar antes. Entró con su llave, la que él una vez le había puesto en la palma de la mano como una promesa. El apartamento estaba oscuro, tranquilo, demasiado tranquilo. Gregorio estaba junto a la ventana, sin chaqueta, con la corbata aflojada, mirando la ciudad como si lo hubiera traicionado personalmente. «Deberías habérmelo dicho», dijo Elena, rompiendo el silencio. Gregorio no se dio la vuelta. «¿Decirte qué?» «Que todo se estaba desmoronando», espetó ella. «Me están ignorando en todas partes». Gregorio finalmente la miró, con ojos agudos y cansados. «Esto no se trata de ti. Se trató de mí en el segundo en que tu desastre tocó mi reputación», respondió ella. Él se rió suavemente. «¿Tu reputación?» La cara de Elena se sonrojó. «Estuve a tu lado». «No», dijo Gregorio con frialdad. «Estuviste al lado del poder, y ahora te das cuenta de que no era tuyo». Las palabras cortaron más profundo de lo que ella esperaba. A la mañana siguiente, la agencia de Elena la llamó. La reunión duró 12 minutos. Citaron riesgo de conflicto a inestabilidad de imagen. Su contrato no fue rescindido, pero tampoco renovado. Una forma educada de ser borrada. Al mediodía, su teléfono sonó de nuevo. Otro cliente se distanciaba.
Otra oportunidad pospuesta. Mientras tanto, el nombre de María Pérez surgía en conversaciones de las que Elena ya no formaba parte, no como un chisme, sino con seriedad. La gente hablaba con cautela, con respeto, como si estuvieran corrigiendo un error demasiado tarde. Elena intentó una última jugada. Contactó a un periodista conocido, ofreciendo una exclusiva sobre el divorcio de Gregorio, una insinuación sutil, una oportunidad para redirigir la culpa. El artículo nunca salió. En cambio, a través de un conocido mutuo, llegó una advertencia silenciosa. Nadie quiere tocar esa historia, ni a ella, ni ahora. Esa noche, Elena recogió sus cosas del ático de Gregorio, sin confrontación, sin lágrimas, solo eficiencia. Dejó la llave en la encimera junto al mismo vaso de whisky intacto que Gregorio había estado mirando durante días. Al otro lado de la ciudad, María estaba sentada en el apartamento suavemente iluminado que Yuri había organizado, meciendo a uno de sus hijos, mientras los otros descansaban cerca. Ya no conocía el nombre de Elena. No lo necesitaba, porque la mujer que creía estar reemplazando a la esposa acababa de aprender una verdad brutal. No ganas estando al lado de un hombre que quema puentes, caes con él. Caes con... Y a medida que Elena Núñez desaparecía de las habitaciones que una vez anheló, las consecuencias de la elección de Gregorio Solís continuaron extendiéndose, alcanzando a todos los que confundieron la proximidad al poder con protección. La visita final. Gregorio Solís se quedó fuera del hospital durante casi 10 minutos antes de entrar. El edificio no había cambiado, pero todo lo demás sí. Las puertas giratorias ya no parecían una entrada que él controlaba. Parecían un umbral que no merecía cruzar. Se ajustó el abrigo de todos modos, el hábito superando a la humildad, y entró. La recepcionista levantó la vista. «¿Puedo ayudarlo?» «Estoy aquí para ver a María Pérez», dijo Gregorio, bajando la voz como si eso pudiera suavizar el nombre. La mujer revisó la pantalla. «Ya no figura con ese apellido». Gregorio tragó saliva. «Entonces, a María...» Otra pausa. «Entonces, habitación 612. El horario de visitas termina en 20 minutos». Él asintió, y se alejó antes de que ella pudiera notar el destello de alivio en sus ojos. El pasillo estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Cada paso resonaba más fuerte de lo que debería. Gregorio se detuvo en la puerta, con la mano en el aire, repentinamente inseguro de lo que diría. Las disculpas nunca habían sido su fuerte, ni tampoco la admisión de culpa. Pero esto no era una negociación. Ahora lo sabía. Cuando llamó, la voz que respondió fue tranquila. «Adelante». María estaba sentada junto a la ventana. Un bebé dormía en sus brazos. Los otros dos descansaban cerca en Moisés. La luz de la ciudad la bañaba suavemente. Parecía cansada, pero sólida, con los pies en la tierra, de una manera que él nunca había visto antes. Gregorio cerró la puerta detrás de él. «¿Te ves bien?» Ella no reaccionó a la observación. «¿Por qué estás aquí?» La franqueza lo tomó por sorpresa. «Necesitaba verte», dijo. «Hablar». María ajustó al bebé con cuidado antes de mirarlo a los ojos. «Tuviste muchas oportunidades para hablar». Él exhaló. No entendía lo que estaba pasando en ese momento. «No», respondió ella llanamente. «Lo entendías. Simplemente no te importaba». Gregorio se estremeció. «Eso no es justo». Ella inclinó ligeramente la cabeza. «¿No lo es?» El silencio colgó entre ellos, lleno solo por el suave zumbido del monitor. La confianza de Gregorio se agotó en ese silencio.
Perdí el control de la empresa, dijo finalmente. La junta me apartó. Los inversores retrocedieron. Todo es diferente. María escuchó sin expresión. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos, agregó él. Ese es el problema, dijo ella en voz baja. Nunca pensaste que sucedería. Gregorio dio un paso más cerca, bajando la voz. Podemos arreglar esto. Juntos. Por los niños. La palabra quedó suspendida, pesada. La mirada de María se endureció, no de ira, sino de resolución. No puedes usarlos ahora. Son mis hijos, insistió él. Y los abandonaste antes de que pudieran respirar por sí mismos, respondió ella. Su voz no se elevó. No lo necesitaba. Los hombros de Gregorio se hundieron. Cometí errores. Sí, dijo María, y los errores tienen consecuencias. Él miró alrededor de la habitación, a la vida que casi había borrado. No quiero ser tu enemigo. No necesito un enemigo, dijo María. Necesito distancia. Gregorio abrió la boca, luego la volvió a cerrar. No quedaba nada que argumentar. Sin ventaja, sin autoridad. Solo arrepentimiento, llegando demasiado tarde para importar. Respetaré cualquier decisión que tomes, dijo en voz baja. Ella asintió una vez. Respetarás la decisión del tribunal. Gregorio se volvió hacia la puerta, demorándose con la mano en el pomo. Resultaste ser más fuerte de lo que pensaba. María sostuvo su mirada por última vez. No me volví fuerte. Recordé que ya lo era. Gregorio se fue sin decir otra palabra. María miró al bebé en sus brazos, respirando constantemente. Vivo, besó su frente. Su corazón se calmó por primera vez en meses, porque el hombre que una vez creyó que podía controlar su vida, finalmente había regresado solo para descubrir que ella ya no lo necesitaba, para nada en absoluto. El veredicto y la nueva vida. La audiencia de custodia se programó para un martes por la mañana, lo suficientemente temprano para que los pasillos del tribunal aún olieran a café y cera para pisos. María Pérez llegó discretamente, vestida con sencillez, sin séquito, sin espectáculo. Yuri Cruz caminó a su lado solo hasta las puertas de seguridad. Después de eso, entró sola. Ya no necesitaba armadura. Gregorio Solís ya estaba sentado cuando ella entró en la sala. Parecía más delgado que antes. Su confianza se había desgastado hasta convertirse en algo frágil. Su abogado se inclinó, susurrando garantías que sonaban más a rutina que a fe. Cuando María se sentó al otro lado del pasillo, Gregorio la miró y luego desvió rápidamente la mirada. Entró la jueza, una mujer de ojos cansados y voz afilada por décadas en el tribunal de familia. No perdió el tiempo. Estamos aquí para determinar la custodia y la responsabilidad parental con respecto a los hijos de Pérez y Solís, dijo. Procedan. El abogado de Gregorio habló primero. Presentó argumentos sobre estabilidad, recursos, puntos familiares envueltos en lenguaje legal. Citó el trauma médico de María, su vivienda temporal, su falta de ingresos independientes. Disfrazó la preocupación de responsabilidad. Cuando fue el turno de María, se levantó sin dudarlo. No estoy aquí para discutir quién tiene más dinero, dijo. Estoy aquí para mostrar quién estuvo presente. Su abogado presentó la documentación. Registros hospitalarios, bitácoras de visitas con marcas de tiempo, declaraciones de enfermeras y médicos. El testimonio de la doctora Natalia Reyes siguió a continuación. Mesurado, preciso, devastador.
Estos bebés sobrevivieron porque su madre estuvo allí, dijo la doctora Reyes, constantemente. Cuando el seguro terminó, cuando el apoyo desapareció, cuando se aplicó presión, ella nunca se fue. El abogado de Gregorio objetó. La jueza desestimó la objeción. Luego vinieron las pruebas financieras. Ni fideicomiso, ni activos, solo acciones. Cancelación del seguro, mociones de emergencia, plazos, el patrón. Gregorio se movió incómodo en su asiento. La jueza se inclinó hacia adelante. «Señor Solís», dijo, «disputa usted haber terminado la cobertura médica a las pocas horas de la cirugía de su esposa». Gregorio vaciló. «Actué bajo consejo legal». «Y disputa», continuó la jueza, «que estas acciones coincidieron con negociaciones en curso que afectaban su posición corporativa». Silencio. La decisión llegó rápidamente. «Se otorga la custodia física y legal principal a la madre», dijo la jueza. «Visitas solo bajo supervisión, pendientes de la finalización del asesoramiento de responsabilidad parental». Los hombros de Gregorio cayeron. María no reaccionó. Simplemente exhaló. Fuera de la sala del tribunal, Gregorio la detuvo. «No es justo», dijo en voz baja. María se volvió, encontrando su mirada sin ira. «Es apropiado». «Me estás borrando», dijo él. «No», respondió ella. «Tú te alejaste. Yo simplemente cerré la puerta». Pasó junto a él. La luz del sol entraba por las ventanas altas más adelante. Yuri esperaba junto a los escalones, leyendo su expresión antes de que ella hablara. «Se acabó», dijo María. Él asintió. Bien. Esa noche, María regresó al apartamento donde esperaban 3 cunas. Fue lentamente de una a otra, tocando cada manita diminuta, conectándose con la realidad por la que había luchado. Su teléfono vibró una vez. Notificación de Alejandro. «Orden de custodia presentada. Final». María sonrió suavemente. Por primera vez, no había nada colgando sobre ella. Ni espera, ni miedo, ni palancas que alguien más pudiera tirar, porque la ley había hablado y la había elegido a ella. Gregorio Solís perdió ese día lo último que creía que aún podía controlar. No su empresa, no su imagen, sino la ilusión de que el poder podía reemplazar a la presencia. El final feliz. El apartamento se sentía diferente bajo la luz de la mañana temprano. No más grande, no más rico, simplemente más tranquilo, de una manera que María nunca había experimentado antes. Un silencio que no señalaba peligro o abandono, sino paz. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas y descansaba suavemente sobre las 3 cunas alineadas contra la pared, cada una sosteniendo un milagro en cuya realidad a veces todavía le costaba creer. María Pérez estaba descalza sobre el piso de madera, con una taza de café calentándole las manos. Café de verdad esta vez, no algo apresurado de una máquina del hospital. Miró a sus hijos respirar lenta y uniformemente, y sintió la calma en lo profundo de su pecho. Habían pasado 90 días. La verificación del fideicomiso Moreno concluyó sin ceremonias, sin anuncios, sin prensa, solo una sala de conferencias segura, una pila de documentos y la voz firme de Alejandro Castro, confirmando lo que siempre había sido cierto. «El fideicomiso ahora es totalmente accesible», le dijo. «Usted tiene plena autoridad». María asintió, absorbiendo las palabras sin triunfo. El dinero había dejado de parecer abstracto en el momento en que lo perdió todo. Ahora, lo que importaba era lo que podía proteger. No compró una mansión. No se cambió el nombre. Hizo algo más silencioso. Pagó en su totalidad
las facturas médicas de cada enfermera, de cada médico, por cada noche que mantuvieron vivos a sus hijos. Estableció un fondo médico privado para bebés prematuros en el mismo hospital, anónimo, sin placas, sin anuncios. Y luego se fue a casa. Yuri Cruz vino una tarde, no con documentos, sino con la compra bajo el brazo, como una persona normal. La dejó, se remangó la camisa y la ayudó a preparar 3 biberones imposiblemente pequeños, mientras ella se reía en voz baja del caos. «No tienes que hacer esto», le dijo ella. «Lo sé», respondió Yuri. «Por eso quiero hacerlo». Al principio se movieron con cautela, el uno alrededor del otro. Respeto antes que romance, confianza antes que promesas. Yuri nunca pidió gratitud, nunca presionó. Aparecía una y otra vez. Eso significaba más que las palabras. Una noche, semanas después, estaban sentados en el balcón, después de que los niños finalmente se durmieron, con Madrid brillando a lo lejos. Yuri se volvió hacia ella con una expresión pensativa. «No quiero ser otro hombre que entra en tu vida porque sobreviviste a algo», dijo. «Quiero ser el que se queda porque tú me elegiste». María sintió que las lágrimas subían, inesperadas y cálidas. «No estoy buscando ser salvada», dijo. «Lo sé», Yuri sonrió. «Estoy pidiendo caminar a tu lado». Al otro lado de la ciudad, Gregorio Solís miraba un horizonte muy diferente desde una oficina mucho más pequeña. El liderazgo interino se había vuelto permanente. Su nombre ya no era sinónimo de confianza, solo de precaución. Veía fotos en línea, a veces, nunca la cara de María, solo destellos de su vida avanzando, sin él. Ya no la contactaba. María ya no pensaba mucho en él. En una tranquila tarde de domingo, Yuri se arrodilló en el suelo de la sala de estar, con los 3 bebés balbuceando entre ellos, y le hizo a María una pregunta sin drama ni espectáculo. Sin audiencia, sin anillo por ahora, solo la verdad. «¿Construirás una vida conmigo?», preguntó. María miró a sus hijos, luego al hombre que nunca había tratado de controlar su futuro. «Sí», dijo simplemente, porque al final no fue recompensada con venganza. Fue recompensada con elección, seguridad, amor y un futuro que le pertenecía por completo. Y cuando María Pérez cerró la puerta a la vida que una vez la rompió, entró completamente en la que merecía. Fuerte, completa y finalmente libre. La boda fue pequeña para los estándares de Madrid, pero perfecta para los estándares de María. Sin prensa, sin fotógrafos escondidos detrás de los setos, solo un jardín tranquilo, con vistas al río Manzanares. La luz del atardecer se filtraba a través de los árboles altos, como si el mundo mismo hubiera decidido suavizarse por un día. Sillas blancas, flores sencillas, 3 Moisés colocados cuidadosamente en la primera fila, custodiados por las personas que se habían ganado el derecho a estar allí. María Pérez caminó lentamente por el pasillo, no porque estuviera nerviosa, sino porque quería recordar cada paso. El aire olía a hierba fresca y agua de manantial. Yuri Cruz la esperaba, tranquilo y constante, sin proyectar confianza, sin probar nada a nadie. Cuando tomó sus manos, no se habló de destino o suerte. «Solo la verdad. Nos elegimos el uno al otro», dijo Yuri en voz baja, su voz proyectándose fácilmente. «Todos los días, especialmente en los difíciles». María asintió, con los ojos brillantes pero tranquilos. «Eso es todo lo que siempre quise». Se casaron antes de que el sol se ocultara tras el río. Más tarde,
Mientras los invitados se demoraban con risas suaves y el tintineo de copas, María se alejó un momento, parándose en el borde del jardín. Observó a sus hijos dormir, sus pechos subiendo y bajando en un ritmo pacífico que una vez temió no volver a ver. Yuri se unió a ella, poniendo su mano en la de ella sin palabras. Al otro lado de la ciudad, en una habitación muy diferente, Gregorio Solís miraba la misma puesta de sol desde un escritorio de cristal que ya no llevaba su nombre. La oficina estaba en silencio, desprovista de asistentes y deferencia. Su teléfono vibró una vez con una alerta de noticias sobre un premio de liderazgo otorgado a otra persona. No lo leyó. Gregorio estaba tratando de reconstruirse. Nuevas empresas, tratos más pequeños. Nada alcanzaba las alturas que una vez controló, no porque careciera de inteligencia, sino porque la confianza, una vez erosionada públicamente, nunca regresa por completo. A veces pensaba en María, ya no con ira, sino con algo más pesado. Resignación. Creía que el poder lo protegía de las consecuencias. Esa creencia le costó todo lo que importaba. De vuelta en el jardín, María levantó su copa, no en triunfo, sino en gratitud. Por las segundas oportunidades, dijo en voz baja, y por las personas que aparecen cuando importa. No hubo mención de Gregorio, ningún discurso de victoria. El tiempo, la ley y sus propias elecciones ya se habían ocupado de él. Cuando cayó la tarde, María levantó a un niño, Yuri levantó a otro, y un amigo cercano sostuvo con cuidado al tercero. La familia se movió junta, imperfecta y real, hacia la vida que los esperaba más allá de este día. Más tarde esa noche, cuando el jardín estaba vacío y las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, María se paró junto a la ventana de su nuevo hogar, con el anillo de bodas calentando su dedo. Recordó el pasillo del hospital donde le habían quitado todo sin su consentimiento. Sonrió, no porque hubiera ganado, sino porque había sobrevivido. Se había recuperado y había elegido la alegría bajo sus propios términos. Gregorio Solís pasaría el resto de su vida explicando lo que sucedió. María Pérez pasaría la suya viviendo bien. Y esa era la diferencia, porque al final, la mayor justicia no fue la caída del hombre que la traicionó. Fue la vida plena y pacífica que ella construyó después de él, rodeada de amor, dignidad y todo lo que él una vez creyó que ella no merecía. Y así la historia llega a su fin. Y si todavía están aquí con nosotros en este momento, realmente todavía aquí, significa que algo en este viaje tocó su corazón de una manera tranquila, pero real. Tal vez les recordó un momento en que la vida pareció injusta. Tal vez reflejó un momento en que fueron abandonados, subestimados o forzados a comenzar de nuevo con nada más que su propia fuerza. Historias como esta importan porque reflejan una verdad simple que a menudo olvidamos. No controlamos lo que nos sucede, pero siempre controlamos cómo respondemos. El filósofo estoico Epicteto dijo, «No es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa». María no ganó porque destruyó a alguien más. Ganó porque eligió la dignidad sobre la amargura, la paciencia sobre el caos y la presencia sobre el poder. La curación, como escribió Marco Aurelio, comienza cuando aceptamos la realidad sin resentimiento y actuamos con virtud de todos modos. Si esta historia resonó con ustedes, tómenla como un suave recordatorio de que su valor no está definido por quién los dejó, quién los lastimó o quién dudó de ustedes. Se define por cómo se levantan, tranquila y consistentemente.
Y si se sintieron vistos o fortalecidos por esta historia, por favor denle me gusta a este video. Compártanlo con alguien que pueda necesitarlo esta noche y suscríbanse a nuestro canal. Su presencia aquí significa más de lo que creen.